Mi hermana testificó en mi contra para hacerme pagar la pensión alimenticia de un hijo que no es mío, pero ahora yo estoy ayudando a su esposo para que no le suceda lo mismo. Parte 1. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Natalia es mi hermana mayor, a la cual yo quería mucho cuando crecí, pero con el tiempo ella me fue demostrando lo terrible que puede llegar a ser como hermana. Verás, yo estuve casado con mi ex esposa, Cindy, durante 2 años antes de descubrir que ella me había estado engañando. Todavía recuerdo ese momento vívidamente. Yo estaba revisando sus mensajes y tropecé con una conversación en la que ella había estado enviando mensajes sexuales a su mejor amigo, con quien ella tenía una amistad desde hace 8 años. Cindy siempre me aseguró que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida desde siempre. A pesar de que yo sentía celos en ocasiones, yo confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza. Así que cuando accidentalmente vi esos mensajes entre ellos, me sentí completamente traicionado. Fue como si el fundamento de todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronara en un instante. Yo la confronté y ella inmediatamente se quebró, disculpándose profundamente. Insistió en que solo fue un error único y que su amigo no significaba nada para ella de esa manera. Ella prometió bloquearlo y me aseguró que nunca más volvería a suceder. A pesar de mi enojo y de mi dolor, yo quería creerle. Comenzamos a ir a terapia de pareja porque su traición me hirió profundamente y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia, Cindy parecía genuinamente arrepentida. Asumió toda la responsabilidad de sus acciones y trabajó arduamente para recuperar mi confianza. Por un tiempo, sentí que estábamos haciendo progresos verdaderos. Ella era atenta, transparente y estaba dispuesta a esforzarse para reparar nuestra relación. Yo decidí quedarme y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio, porque todavía la amaba y quería creer que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden sanar. Sin embargo, como probablemente ya has adivinado, eso fue un error muy grave de mi parte. Después de un tiempo, descubrí que mi ex esposa intentaba encontrarse secretamente con su mejor amigo. Una tarde, ella me había dicho que iba a estar fuera con una compañera de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía un poco extraño, así que yo tuve la sensación de que algo estaba mal y que muy probablemente ella me estaba mintiendo. Confiando en mi instinto, decidí llamar a la compañera con la que probablemente Cindy se iba a ver después del trabajo. Para mi consternación, ella me dijo que no tenían tales planes con Cindy. Yo sentí una ola de devastación y confusión que me invadía. Se estaba volviendo dolorosamente claro que Cindy probablemente se estaba volviendo a ver con este chico. De lo contrario, no tenía ninguna razón para mentirme. Yo intenté llamarla varias veces, pero ella ignoró cada una de mis llamadas. Yo sentí un creciente sentido de temor e impotencia mientras pasaban las horas esa noche. Finalmente, ella llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Yo había estado esperándola toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala, con mi mente llena de emociones. Cuando entró por la puerta, ni siquiera me reconoció de lo borracha que estaba. Ella iba caminando y tropezándose mientras pasaba al lado mío para ir a la habitación, actuando como si yo no hubiera estado sentado ahí. Me quedé allí, sintiéndome invisible y completamente desconsolado, dándome cuenta de que la mujer en la que una vez confié y amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché el zumbido de su teléfono en la mesita de noche, con una notificación de mensajes. Cindy se había quedado dormida, completamente vestida con la ropa con la que llegó esa noche, claramente demasiado borracha para ni siquiera cambiarse. Con cuidado, la cubrí con una manta y me incliné para revisar el mensaje que había llegado a su teléfono. Parte 2. Para ese entonces, mi actual esposa en ese momento había llegado borracha después de decirme que iba a salir con una compañera de trabajo. Ella llegó sin ni siquiera reconocerme de lo ebria que estaba, caminando torpemente y quedándose dormida sin siquiera cambiarse de ropa. De pronto le llegó un mensaje.
Tan pronto como yo vi el número en su teléfono, lo reconocí de inmediato. Era él, su mejor amigo. Mi corazón se hundió al leer el texto que decía: fue muy divertido, deberíamos hacer esto más seguido. El mensaje terminaba con un emoji de lengua y unas gotas de sudor, lo que solamente empeoró las cosas para mí. Sentí como una ola de náuseas. No había manera de que un tipo enviara un mensaje así, usando esos emojis, y no significara que algo significativo había ocurrido entre ellos dos. Mi mente se llenó de todo tipo de pensamientos terribles sobre todo lo que podrían haber hecho esa noche. Me sentí enfermo, dándome cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Intenté calmarme un poco, pero simplemente era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en mi pecho y no podía sacar la imagen de mi cabeza de ellos dos estando juntos esa noche. No pude dormir en absoluto. Repasaba una y otra vez esa imagen en mi cabeza, preguntándome cómo habían llegado a eso y qué se suponía que yo debía hacer a continuación. La noche parecía interminable y cuando llegó la mañana, supe que nada volvería a ser igual. Cuando confronté a Cindy sobre esa noche y cómo me había mentido, ella hizo todo lo posible para evitar asumir la responsabilidad. Al principio, intentó manipularme y confundirme, diciendo que mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañera de trabajo fue una invasión a su privacidad. Ella me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de confundirme fueron frustrantes y muy dolorosos, pero me negué a ceder. Le mostré el mensaje que él le había enviado, exigiendo una explicación en ese instante. Ella lo minimizó, insistiendo en que así hablaban los amigos, y me llamó raro por buscar algo que no era. Así que decidí jugar mi última carta. Le dije que confrontaría directamente a su amiguito. Ella me decía que no era verdad. Esta amenaza pareció afectarle un poco. Ella se puso visiblemente ansiosa e intentó disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de tanto hablar y hablar, Cindy se quebró y confesó. Admitió que ella había querido verlo durante mucho tiempo y que efectivamente se habían besado después de emborracharse. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que ella simplemente estaba buscando un poco de emoción del otro lado. Señalaba que su engaño y mentira fueron las razones por las que nuestro matrimonio se había deteriorado. Yo le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que ella había estado enviando mensajes sexuales a otro hombre. A pesar de sus intentos por racionalizar su comportamiento, mantuve firmemente mi posición. Le dejé claro que la responsabilidad recaía completamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que yo había construido en ella. Le expresé profundamente mi decepción y le dije que había llegado a mi límite. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y pretender que todo esto estaba bien. Cindy, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, el daño era demasiado profundo. Finalmente comprendí que quedarme solo protagonizaría lo inevitable. Su traición había creado una herida que no podíamos superar, y nuestro matrimonio estaba irreparablemente dañado. Al darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente, nos casamos por bienes separados, por lo que yo estaba aliviado de que eso iba a protegerme de cualquier repercusión financiera potencial durante nuestro divorcio. A pesar de sus insistencias y de sus intentos de manipularme e involucrar a sus amigos para persuadirme de perdonarla, yo me mantuve firme en mi decisión y finalmente la eché de mi casa. Parte 3. Sé que esto puede sonar un poco duro de escuchar, pero yo estaba sufriendo en ese momento. Siempre había pensado que íbamos a envejecer juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado y supe que nunca volvería a ser el mismo. Confesé a mis padres y a mi hermana mayor, Natalia, lo que había sucedido entre Cindy y yo. Ellos estaban sorprendidos y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Cindy, y me aseguraron su apoyo durante el divorcio. Sin embargo, Natalia parecía inusualmente callada durante todo esto,
lo cual me pareció un poco extraño. Cuando le pedí la opinión a mi hermana Natalia, considerando la cercana relación que ella tenía con Cindy durante nuestro matrimonio, ella me respondió de manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de Cindy, Natalia cuestionó si yo estaba seguro de querer divorciarme de ella, señalando que, a diferencia de mí, Cindy no contaba con el apoyo de su familia. Me sorprendió la respuesta de Natalia. Parecía más preocupada por el bienestar de Cindy que por el tormentoso trastorno emocional que yo estaba atravesando en ese momento. Yo le respondí firmemente a Natalia, indicando que no me importaba el sistema de apoyo de Cindy, porque ella había elegido traicionarme repetidamente con su infidelidad. Enfaticé que Cindy ya no era mi preocupación y cuestioné por qué Natalia parecía más preocupada por ella que por mí, que soy su hermano. Natalia se defendió explicando que simplemente le preocupaba mi bienestar y que no quería que yo tomara decisiones precipitadas sobre mi matrimonio. Sin pensarlo, ella expresó cómo siempre había creído que Cindy y yo estábamos destinados el uno para el otro, y que aún se sentía en estado de shock al enterarse de nuestro divorcio. Por lo tanto, quería saber si yo tendría algún arrepentimiento más adelante. Aunque encontré su respuesta un poco extraña en ese momento, no me detuve demasiado en ello. Después de todo, toda la situación ya era emocionalmente agotadora para mí, así que traté de concentrarme en superar primero mi divorcio. Al principio, todo parecía ir bien para mí durante los procedimientos de divorcio, y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso. Pero luego todo cambió. Cindy soltó una bomba. Estaba embarazada. Yo quedé completamente sorprendido por esta revelación. Era algo que no esperaba en lo absoluto. Claramente, la vida tenía planes diferentes para mí y quería hacerme más daño. Después de esta noticia, Cindy y su abogado me instaron a detener los procedimientos de divorcio, argumentando que deberíamos intentar solucionar las cosas por el bien de nuestro próximo hijo. Cindy insistió en que quería proporcionarle a nuestro hijo una crianza familiar tradicional. Me quedé sorprendido y de inmediato me opuse, diciendo que ya no me importaban sus deseos y que no había manera de que ese niño fuera mío. Cindy argumentó enfatizando que nunca antes había sido íntima con nadie más que conmigo. Insistió en que el hecho de haber besado a su mejor amigo esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándome a luchar por nuestro matrimonio por el bien del bebé. Sin embargo, yo me negué a dejarme influir. Sabía que ese era un intento desesperado de desviar el proceso de divorcio y de intentar que yo me quedara con ella para que ella pudiera seguir viviendo una vida sencilla con mi dinero. Para mí, estaba claro que Cindy estaba agarrándose a cualquier cosa, así que yo permanecí firme en mi decisión de terminar el matrimonio con ella. Mantuve mi postura, insistiendo en que el divorcio seguiría como estaba planeado. Dije que, después de que Cindy diera a luz, organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Cindy contraatacó nuestro argumento, afirmando que, como Cindy seguía siendo legalmente mi esposa y había declarado que no había sido íntima con nadie más, automáticamente yo me convertía en el padre de ese niño. Afirmaron que buscarían manutención infantil debido a esto. Parte 4. Mi abogado discrepó, señalando que sin una prueba de paternidad, tales afirmaciones eran simplemente infundadas. Desafortunadamente, éramos conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente en lo que respecta a proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Cindy procedió a demandarme por pensión alimenticia, presentando pruebas para respaldar su afirmación de que ella no había sido íntima con nadie más. Me retrataron como una figura controladora que intentaba evadir la responsabilidad de mis acciones y evitar así pagar la pensión alimenticia. Incluso trajeron testigos para testificar a favor de Cindy. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor, Natalia. Yo no tenía idea de qué estaría haciendo ella allí. Inicialmente supuse que estaba allí solamente para observar y apoyarme, pero para mi consternación, ella testificó en contra de mí, afirmando que ella había sido amiga de Cindy durante mucho tiempo y que estaba segura de que ella no podría haberme engañado realmente durmiendo con alguien más. Según mi hermana, Cindy todavía estaba enamorada de mí. Escuchar a mi propia hermana mayor apoyar a mi exesposa en lugar de a mí fue desgarrador.
Natalia sabía de primera mano cuánto yo había amado a Cindy y cuánto ella me había herido profundamente a mí. Sin embargo, ella estaba allí apoyando las acciones engañosas de Cindy. Más tarde, fuera del tribunal, confronté a mi hermana mayor Natalia sobre su testimonio. Sin embargo, Natalia defendió su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía correcto y que eventualmente apreciaría su postura en futuro. Elevé mi voz, expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que podría tener que pagar pensión alimenticia por un hijo cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Natalia contraargumentó diciendo que no debería ser tan cruel con un niño por nacer y que necesitaba considerar las dificultades financieras que iba a enfrentar Cindy si no recibía pensión alimenticia y manutención de mi parte. Natalia me dijo que nunca entendería su perspectiva porque yo no poseía los instintos maternos como lo hacen las mujeres. Ella me instó a darme cuenta de que proporcionar los gastos del niño era lo mínimo que yo podía hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspicacia de mi hermana sobre el asunto. Yo no podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Cindy sobre el tormento emocional por el que yo estaba pasando en ese momento. Mis padres también expresaron su decepción ante mi hermana mayor Natalia, diciéndole a Natalia que no tenía derecho a actuar así a mis espaldas y peor aún testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Dado que mi propia hermana testificó en mi contra, demostró ante el tribunal que Cindy podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de eludir la responsabilidad hacia mi propio hijo. Por lo tanto, el tribunal falló a favor de mi exesposa, otorgándole pensión alimenticia por el daño hasta que cumpliera los 18 años. Yo estaba lleno de rabia en ese momento y me negué a aceptar el fallo. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos ignorados e incapaces de cambiar la decisión del tribunal. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Cindy y he seguido pagando pensión alimenticia por su hijo cada mes, quien claramente no se parece en nada a mí. A pesar de haber realizado una prueba de paternidad que confirma que ese hijo no es mío, el hecho sigue siendo que, porque mi exesposa Cindy estaba embarazada mientras nosotros estábamos legítimamente casados, se supone que legalmente ese niño es mi responsabilidad. Ahora me veo obligado a seguir pagando una pensión alimenticia hasta que ese niño cumpla 18 años. Es por esto que, a lo largo de todo este tormento, mi resentimiento hacia mi hermana ha aumentado más que hacia mi propia exesposa. Culpo únicamente a Natalia por haberme atrapado en esta situación. Es por eso que he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en mis eventos, a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para perdonarla y dejar el asunto atrás. Todos los demás en la familia respetan y entienden mi postura. Varios primos y parientes comparten mi desdén hacia Natalia y como resultado también mantienen distancia con ella. Natalia, en varias ocasiones, se ha quejado con nuestros padres sobre cómo yo la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que pensaba que era lo mejor para el niño. Sin embargo, sus intentos de ganar simpatía han caído a oídos sordos, ya que el resto de la familia reconoce su imprudencia y apoya mi decisión. Parte 5. Mi hermana Natalia se casó el año pasado con su novio de toda la vida, Joshua. A pesar de recibir una invitación a la boda, decidí no asistir. Más tarde supe por mis propios padres que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron a su boda, lo que decepcionó mucho a Natalia. Después de casarse, ella y su esposo intentaron que ella quedara embarazada durante un tiempo. Mis padres me expresaron su emoción ya que finalmente iban a tener un nieto de nuestra línea de sangre. Recientemente tuve que viajar a una ciudad cercana para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que terminó la conferencia, mis colegas y yo decidimos relajarnos en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imagina mi sorpresa cuando vi a mi hermana sentada con un hombre mayor en el bar. Ella no me había visto y me aseguré de que no lo hiciera. Ellos parecían coquetear y mostrarse inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo mucho, instintivamente saqué mi teléfono y tomé algunas fotos en silencio, asegurándome de captar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, claramente estaba presenciando a mi hermana a punto de engañar a su esposo.
Yo quería gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada aprendí que los tramposos nunca aprenden de sus propios errores. En cambio, necesitaban que les enseñaran una lección. Después de regresar a casa, tomé la decisión de contactar directamente a Joshua, el esposo de Natalia. Sentí que era importante que él conociera toda la verdad en lugar de ser tomado por sorpresa, igual que me ocurrió a mí. Lo busqué en Facebook y le envié una solicitud de amistad, esperando que él la aceptara. Después de unas horas, comprobé y vi que había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje me presenté como el hermano de Natalia y expliqué que necesitábamos tener una conversación muy importante. Le pedí que no informara a mi hermana sobre mi mensaje y le proporcioné mi número de teléfono para que él pudiera llamarme. Yo esperaba que él escuchara lo que tenía que decir y aguardé ansiosamente su llamada. Unos minutos después, él me llamó, curioso por saber por qué lo había contactado. Él mencionó que ya me conocía a mí debido a mis padres, pero le sorprendió que yo lo hubiera contactado después de todo este tiempo. Luego me preguntó qué estaba mal y le compartí sinceramente lo que había visto en el hotel entre Natalia y ese hombre mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra engaño, ya que no estaba completamente seguro sobre si Natalia y Joshua tenían un matrimonio abierto o no. Así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras detallaba los eventos a Joshua, él comenzó a hacer numerosas preguntas sobre qué llevaba Natalia y quién era ese otro hombre. Mencioné que incluso había tomado algunas fotografías de ellas con ese tal caballero, ya que me resultaba difícil de creer. Era obvio que él estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Natalia. Después de una breve pausa, expresó inesperadamente gratitud por mi honestidad y preguntó por qué me había molestado en ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente desconocidos, ya que yo ya no consideraba a Natalia como una hermana. Su pregunta tocó un punto sensible y me llevó a compartir mi propia experiencia, explicando cómo había estado en su posición cuando mi exesposa me engañó. Mientras yo profundizaba en los detalles, expliqué cómo Natalia había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que me llevó a mí a pagar una pensión alimenticia por un hijo que no es mío. Joshua se quedó en silencio durante unos minutos después de escuchar mi historia. Luego reveló que Natalia le había presentado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, mi matrimonio con Cindy ya estaba fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Cindy a cometer un error único que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Me enfurecí al escuchar esta distorsión de la realidad y se la aclaré inmediatamente. De hecho, Cindy me había engañado 2 veces, dejándole claro que nuestro divorcio no fue simplemente por un único error, así como Natalia le había hecho creer, sino que ella había quebrantado repetidamente mi confianza con su amigo. Para mi alivio, Joshua me creyó y me informó que tampoco tenía intenciones de quedarse con una pareja infiel y que hablaría con Natalia al respecto. Parte 6. En los días siguientes, mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de mi hermana Natalia, ya que ahora enfrentaba un divorcio. Me culparon por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no tener un nieto de ella. Después de esto, tampoco me contuve en la discusión. Contrarresté sus acusaciones afirmando que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio, enfatizando que, en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto, deberían centrarse en enseñarle mejores valores y moral a mi hermana para que pueda convertirse en una mejor persona. Natalia también me envió un mensaje de texto acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantenerse fuera de los asuntos de los demás. Incluso, ella insinuó que la infidelidad de Cindy durante mi matrimonio estaba justificada de alguna manera y que yo merecía todo lo que me había sucedido. Su mensaje me dejó lleno de ira y me llevó horas calmarme después de leer todas sus palabras. Sin embargo, el destino parecía tener su propia forma de equilibrar las cosas, porque recientemente me enteré de que Natalia está aparentemente embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a aceptar cualquier tipo de responsabilidad. Joshua se ha comunicado conmigo, pidiéndome que testifique por él cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que fui yo quien tomó esas fotos incriminadoras de Natalia con el otro hombre. Yo acepté sin dudarlo, no solo para buscar venganza contra mi hermana, sino también por empatía con Joshua.
No quiero que otro hombre experimente el mismo dolor y la traición que yo experimenté en el pasado con mi ex esposa Cindy. Desde entonces, mis padres y Natalia han estado presionándome, pero estoy convencido de que estoy haciendo lo correcto al enseñarle una lección a mi hermana y asegurarme de que su esposo no sufra el mismo destino que yo pasé. Actualización 1. Me sorprende ver lo polarizado que están las reacciones en mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres bajo mi publicación tratando de convencerme de que yo apoye a mi hermana, a pesar de que claramente ella ha engañado a su esposo Joshua. Solo quiero decirles a esas personas, qué vergüenza. Créanme, no tendrían absolutamente ningún problema si mi ex esposa hubiera pedido pensión alimenticia después de mostrarme que el hijo era mío. Sin embargo, no lo hizo. Ese hijo es de otro hombre. Claramente ella sabía que ese hijo no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento. Por lo tanto, conscientemente me obligó a ser responsable de un niño que no es mío, porque ella no podía costearlo por su cuenta. No pude probar que había tenido relaciones íntimas con su amigo, porque no había pruebas aparte de ese único mensaje que yo encontré. Por lo tanto, odio a mi hermana Natalia por perjudicarme y testificar a favor de mi ex esposa. Sin embargo, ahora que Natalia está manipulando de manera similar a su esposo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a testificar en su contra y voy a asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino que yo pasé. En el futuro, si resulta que el hijo pertenece a Joshua después de que nazca, estoy seguro de que él no tendrá ningún tipo de problema por hacerse cargo de su bebé, porque él parece ser un buen tipo. Pero hasta que eso se demuestre, ¿por qué debería un esposo ser obligado a pagar pensión alimenticia cuando su esposa ha estado claramente engañándolo con otros hombres? Natalia no ha mostrado absolutamente ningún remordimiento por su aventura ni por la causa del fracaso de su matrimonio. A diferencia del mío, Joshua y Natalia no se casaron por bienes separados, lo que significa que existe la posibilidad de que él tenga que pagarle a mi hermana luego del divorcio. Por lo tanto, creo que, además de esto, no debería ser obligado a pagar pensión alimenticia por un hijo que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto, y me alegra que la gran mayoría de los comentarios bajo mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Parte 7 y final. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo por aquí. Hoy proporcioné testimonio en contra de mi hermana en el tribunal, narrando todo lo que yo presencié que ella hizo con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos. Sentí la mirada enojada de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero permanecí firme. A pesar de los intentos de su abogado por desestimar mi testimonio, afirmando que yo guardaba rencor contra mi hermana, el juez validó su veracidad. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que él no se vea obligado a pagar pensión alimenticia. Sin embargo, el resultado está aún por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres ha sufrido un golpe fatal. Mi mamá me llamó con la voz entrecortada por las lágrimas después de enterarse de que cumplí mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Claramente estaba decepcionada conmigo y me dijo que ella y papá esperaban que yo no hiciera tal cosa contra mi hermana. Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado contra mí con tanta intensidad cuando mi hermana me hizo lo mismo durante mi divorcio. Incluso ellos ya la habían perdonado por todo. Sin embargo, aquí estaba ella llamándome con una decepción y llorando, como si mis luchas y mis cargas no fueran nada comparadas con las de mi hermana. Continué diciéndole a mi mamá que era injusto que me regañara por defender lo correcto y decir la verdad, especialmente cuando no me habían apoyado a mí en el pasado. Se sintió como una traición y dejé claro que no los necesitaba en mi vida si iban a priorizar a mi hermana infiel sobre mí de esa manera. Desde entonces dejé de hablar con mis padres y me negué a contestar sus llamadas o responder cualquiera de sus mensajes. Actualización 2. Estoy de vuelta con una actualización sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua fue exonerado de pagar cualquier tipo de pensión alimenticia a mi hermana. Estoy seguro de que Natalia está muy molesta conmigo. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción sabiendo que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros hombres como yo hemos tenido que soportar.
Me gustaría aclarar algunas cosas más, ya sea por última vez, ya que las personas siguen preguntando en mi publicación. No, no tengo una relación con el hijo de mi ex esposa Cindy, aunque sigo pagando esa pensión alimenticia. Si algún día el hijo se acerca a mí cuando crezca, no voy a dudar en contarle la verdad sobre su madre. Mis padres y yo no nos estamos hablando todavía. Y honestamente he estado sintiéndome mucho más ligero y relajado sin que nadie me llame cada 2 días acusándome por no apoyar a mi hermana. Natalia no se atreverá a enfrentarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifiqué en su contra. No, mis padres no tienen relación con el hijo de Cindy, ya que saben que ese hijo no es mío. No tengo idea de si van a aceptar al hijo de Natalia, pero tal vez lo hagan. Eso es todo por ahora. Actualización 3. No tengo actualizaciones sobre Natalia porque ya hace 2 semanas desde la última vez que publiqué y no he hablado con nadie, pero sí tengo algunas respuestas para ustedes. Para empezar, muchos me preguntaron por qué no pedí dejar de pagar la pensión alimenticia cuando se demostró que ese bebé no era mío. Yo sé que muchos están acostumbrados a vivir en países con leyes más normales, como en Estados Unidos, pero aquí, una vez que tu nombre está en un certificado de nacimiento, es muy difícil quitarlo. Ciertamente lo he hablado con mi abogado, pero podría costar mucho dinero e incluso así, nada está garantizado que pueda hacerse. Es decir, hay una alta posibilidad de seguir pagando y además incurrir en muchos gastos legales. Donde vivo, la ley busca proteger al bebé. Por eso trata de otorgarle un padre que se haga cargo, ya que es un país muy conservador. Incluso Joshua debe pagarle a mi hermana ya que ella no trabajaba durante el matrimonio después de que se demostró la infidelidad, pero al menos no lo hace por su hijo. En cuanto a mis padres, tampoco he estado hablando con ellos, ya que los tengo bloqueados. Así que eso está bien. Actualización 4. Tengo noticias de Natalia. Gracias a un pariente que me visitó hace unos días y como era de esperar, ella está muy enojada conmigo. Dice que como no puedo ser un buen padre para mi hijo, no puedo ponerme del lado de una madre. Me gustaría llamarle y recordarle que ese hijo no es mío y que ella es una mujer infiel. Pero no ganaría nada porque ya lo sabe y de todas formas continúa con esa farsa. Pero lo interesante no es eso, sino el hecho de que ha ido por pensión alimenticia del verdadero padre, el cual no resultó ser aquel hombre mayor con el que yo la encontré aquella vez en el hotel, sino que es otro hombre con el que ella también se estaba acostando. O al menos eso es lo que ella piensa, porque según ella es con él con quien se ha acostado. De todas formas, deben esperar a que nazca para hacerle una prueba de ADN, ya que ahora el juez no tiene a ningún hombre para atarlo a un niño que no es suyo. Ojalá las personas votaran mejor por aquí. Así tendríamos políticos que promulgaran leyes que funcionen y así evitaríamos todos estos conflictos. Incluso aún estoy esperando a ver si tengo alguna posibilidad en mi caso para dejar de pagar pensión alimenticia por un hijo que ya está comprobado que no es mío.